Hola, buenas, soy David Luque, estudiante del Máster de Energías Renovables y Sistemas Eléctricos de la Carlos III y voy a presentaros un proyecto de la asignatura Otras Renovables. Los objetivos de este proyecto se basan en describir los tipos de calderas existentes para una central de biomasa y realizar un pequeño ejercicio práctico pudiendo cuantificar algunos parámetros de una planta de biomasa de 20 megavatios. Antes de empezar a describir los tipos de calderas, vamos a explicar qué es una central de biomasa. Este tipo de central obtiene la electricidad quemando residuos forestales, agrícolas, cultivos de plantas energéticas, etc., para obtener calor y generar electricidad intercambiándolo con un ciclo Rankine. En el vídeo de termosolar de mi canal podéis ver las principales características de un ciclo Rankine simple. Bien, una vez explicado lo que es una central de biomasa, vamos a describir los distintos tipos de calderas. Por un lado tenemos las parrillas móviles. Están compuestas por un elemento móvil en el que se deposita el combustible y unos orificios por donde se inyecta el aire. Las de lecho fluidizado se tienen unas temperaturas estables en el hogar de alrededor de 850 grados. De esta forma se evita la fusión de ceniza y la formación de escorias en el hogar. Por último tenemos las calderas quemador en suspensión. Queman partículas finas de madera menores a 6 milímetros que hay en suspensión. Tienen una eficiencia de 75% gracias a los flujos de aire turbulento forzados dentro del hogar. Estas calderas permiten ofrecer una respuesta más rápida. A continuación realizaremos este ejercicio práctico, empezando a calcular cuánta biomasa necesita una planta de 20 megavatios al año. El ejercicio es el siguiente. Se desea construir una planta de biomasa de 20 megavatios con combustible principal o lujillo de aceituna 14.500 kilojulios por kilogramo de poder calorífico inferior y un 20% de humedad. Se tienen que responder a las siguientes preguntas. ¿Cuánta biomasa necesita la planta para producir durante 7.000 horas equivalentes? ¿Cuánto costaría esta planta aproximadamente? ¿Es posible construir una planta de 100 megavatios? ¿Qué equipos y sistemas principales tendría? Bien, teniendo en cuenta que el rendimiento de una planta de biomasa es alrededor del 25%, esto quiere decir que de 20 megavatios eléctricos que se quieran instalar, necesitaríamos un total de 80 megavatios térmicos de energía. También hay que tener en cuenta que el poder calorífico inferior de nuestro combustible son 14.500, no obstante, tiene un 20% de humedad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que realmente se aprovecha el 80% de ese poder calorífico y habría que restarle el 20% de la energía que se va a utilizar para evaporar ese agua que queda en el combustible. Por lo tanto, realmente el poder calorífico que estamos utilizando sería este, 11.110 kilojulios por kilogramo. También tenemos en cuenta que las horas de funcionamiento son 7.000, por lo tanto, realizando esta sencilla ecuación, obtenemos que la energía que vamos a necesitar durante un año sería 2016 por 10 elevado a 12 kilojulios al año. Como el poder de nuestro combustible, el poder calorífico de nuestro combustible es 11.110, siguiendo en esta ecuación de aquí, obtenemos que las toneladas que necesitamos de biomasa al año son superiores a 180.000. En este caso serían 181.460 toneladas de biomasa al año. ¿Cuánto costaría la planta aproximadamente? Bien, utilizando esta fórmula sencilla, obtenemos que el precio de una planta son 3 millones de euros más 2 millones por la potencia instalada de dicha planta. Como en nuestro caso son 20 megavatios, obtenemos un total de 43 megavatios euros o millones de euros. ¿Es posible construir una planta de biomasa de 100 megavatios? Bien, para una planta de 20 megavatios hemos dicho que necesitamos más de 180.000 toneladas de biomasa. Teniendo en cuenta que un camión puede transportar en torno a 20 toneladas, esto supone que harían falta 9.000 camiones al año, unos 24 camiones diarios, o lo que sería lo mismo, un poco más de un camión cada hora durante las 24 horas del día durante los 365 días del año. Si aumentamos la potencia instalada de 20 a 100, se necesitarían más de 5 camiones de biomasa a la hora, lo que supone un flujo de transporte excesivamente denso. Conclusiones para este ejercicio práctico. Técnicamente sí se podría construir una planta de 100 megavatios, la tecnología está. El precio de la instalación sería inferior ya que se aplica la economía de escala, pero resulta inviable abastecer tanta demanda de biomasa porque no hay carreteras suficientes para, como hemos dicho antes, 5 o 6 camiones a la hora entrando y saliendo de una central de biomasa.
Por lo tanto, como resumen, ¿cuánta biomasa se necesita la planta para producir durante 7.000 horas equivalentes? Unas 181.460 toneladas de biomasa al año. ¿Cuánto costaría esta planta aproximadamente? 43 millones de euros. ¿Es posible construir una planta de biomasa de 100 megavatios? Técnicamente sí, pero sería inviable por el transporte y el abastecimiento del combustible. Por lo tanto, la respuesta es no, no sería posible construir una planta tan grande. ¿Qué equipos y sistemas principalmente tendría? Pues vamos a verlo en la diapositiva siguiente. En este esquema podemos observar tres elementos que aumentan el rendimiento del ciclo. Antes de empezar a explicar en sí el ciclo. Por un lado tenemos el precalentador, que calienta el aire que va a entrar a la caldera con los gases de la combustión. Por otro lado tenemos el economizador, que calienta el agua del ciclo agua-vapor y también lo calienta con los gases de la combustión. Y por último tenemos el sobrecalentador, que utiliza el calor de la combustión para evitar la temperatura para elevar la temperatura del vapor sobrecalentado y obtener un salto térmico mayor. Recordemos que cuando mayor sea el salto térmico, mayor capacidad de generar electricidad tendremos. Bien, entonces, ¿cuál es el funcionamiento básico de esta central? Bien, a la derecha tenemos el almacén de la biomasa, que suele estar techado para evitar que dicha biomasa aumente su humedad. Por un lado entra la biomasa mediante una cinta transportadora hacia la caldera. En la caldera combustiona, generando calor. Este calor se cede en el sobrecalentador, que aumentará la temperatura del vapor ya sobrecalentado, entrará en la turbina, generará electricidad y luego se distribuirá por la red hacia el consumo. Los gases que salen de la combustión seguirán este circuito, pasando por el filtro de humos, hasta por último llegar a la chimenea y soltarlos al ambiente. Dentro de este círculo, de este camino, pasan por el economizador, donde va a perder parte, esos gases de la combustión pierden parte de su calor para calentar o para precalentar el agua que va a posteriormente ser evaporada. Una vez que han perdido parte de ese vapor, de ese calor, pierden otra parte del calor que les queda en el precalentador, donde van a calentar el aire que se va a inyectar en la caldera para conseguir una llama deseada. Ya por último, esos gases pasan por el filtro de humo, donde se eliminan las partículas que pueden quedar, se depositan las cenizas y se expulsan por la chimenea a una temperatura mayor a la temperatura de la atmósfera, con el fin de disipar esos gases contaminantes. Un dato interesante es que se puede ver el nivel de contaminación de una central tanto térmica como de biomasa según sean los gases que expulsa de la chimenea. Cuanto más alto lleguen esos gases contaminantes, significa que la central es más contaminante. Si vemos una chimenea en la que el humo sube a mucha altura y de forma vertical, esa central contamina más que otra que los humos suban y enseguida se vuelvan horizontales. Significa que la temperatura de la salida de la chimenea es menor y por lo tanto los gases son menos contaminantes. Por último, agradeceros vuestro tiempo escuchándome y os dejo aquí las referencias que he utilizado. Un saludo.